el señor exprefecto, yo ya sé a quién representa, y usted sabe más que mí, a los monopolios en Loja. Si usted me dice que va a ser candidato una persona que ya fue candidata y que es parte del transporte, ¿a quién representa? Al monopolio del transporte. Entonces, creo yo que tanto este cabildo como los cabildos anteriores le dejan mucho que decir a los lojanos, porque hoy en día ya no sabemos qué hacer, ni a quién reclamar, ni qué políticas puedan darse en beneficio de los sectores sociales y lojanos, porque lo que les interesa más es la componenda, son los intereses de grupo, y definitivamente hacer un sainete en un cabildo donde prácticamente el tema económico y presupuestario está incierto. Cuando vamos a votar por una otra persona tenemos que entender a quién representa esa persona. Claro, vamos a seguir teniendo concejales faranduleros, concejales que tienen algunos intereses, sea de grupo o personales. Vamos, ¿por qué? Porque no sabemos a quién representan. Cuando viene desde las bases a entender qué es lo que está pasando, si el señor nunca debatió, ¿qué podía pensar la población lojana? De que no estaba en condiciones de dirigir una administración. Pasa lo mismo ahora. ¿De dónde viene precisamente la nueva administración? De una crisis en la alcaldía, de una crisis administrativa, de ejecución, de fiscalización y de legislación. ¿Qué podemos esperar de la nueva administración? No hay nada. Vamos a tratar de un tema también relacionado con el ámbito de la minería, pero quiero ir un poco a lo esencial en este momento. Usted ya estuvo dentro de la legislación del Cabildo Lojano. Desde esa experiencia y ahora desde afuera, ¿cómo ve la actitud o el trabajo de los actuales concejales de Loja? ¿Están cumpliendo con las expectativas de todos? Buenas tardes, Ligia. Buenas tardes y muchas gracias, felicitándoles a ustedes por la remodelación que se requiere bastante para que la forma interactiva de actuar llegue a todos los ciudadanos. Para todos los lojanos cobra factura definitivamente las últimas administraciones municipales y claro, particularmente los concejales. Yo creo que todos le debemos a Loja la necesidad de haber resuelto por lo menos los problemas básicos que tiene, el tema del agua, la recolección de basura, la situación de los mercados. Yo digo, la población en las últimas décadas ha crecido tanto y los mercados en el 0.0%. Entonces, creo yo que tanto este cabildo como los cabildos anteriores le dejan mucho que decir a los lojanos, porque hoy en día ya no sabemos qué hacer, ni a quién reclamar, ni qué políticas puedan darse en beneficio de los sectores sociales y lojanos, porque lo que les interesa más es la componenda, son los intereses de grupo, y definitivamente hacer un sainete en un cabildo donde prácticamente el tema económico y presupuestario está incierto. Entonces yo creo de que es hora de que nosotros los lojanos nos constituyamos ya en un frente patriótico, en un frente solidario, en un frente soberano de Loja. ¿Hasta cuándo? A Cuenca no podemos ir. Mire las vías corriendo riesgo. A Zamora tampoco podemos ir. Podemos ir a Vilcabamba, a Malacatos, tampoco. A la costa, tampoco. ¿Qué pasa con los lojanos con esa pasividad frente a las autoridades, frente, en este caso, al cabildo, que no hace absolutamente nada por resolver los problemas más apremiantes que vive la ciudadanía? Yo he dicho, ¿cuál es el principal problema que tenemos los lojanos o tenemos los ecuatorianos? Muchos piensan y dicen, claro, por eso ganó, se sintonizó bien el señor Noboa, el tema de la inseguridad, que es verdad. Pero ¿de dónde viene el tema de la inseguridad, la delincuencia, los grupos criminales? ¿Viene o no viene de las faltas de oportunidades y fuentes de trabajo que no existen en el país, peor en Loja?
Mire usted que estamos hablando del 38% de personas que no tienen trabajo y del 48% de personas que tienen trabajo de manera informal. ¿Qué estamos hablando? Casi de un 100% de falta de oportunidades de fuentes de trabajo. Entonces, ¿cómo queremos nosotros resolver los problemas si queremos atacar al efecto y no a la causa? Atacar a la causa significa de que Loja crezca en el sentido de su desarrollo, qué sé yo, empresarial, industrial, agrícola, ganadero, como es nuestra ciudad, y no que nos estén devastando al sur, podría decir, al sur del Ecuador con el tema de la minería. Ya sabemos qué es lo que pasó en ciudades como en Zaruma, en Portobelo, ya sabemos qué está pasando en Zamora, sabemos lo que está pasando en Loja. Concesionada hasta el 90% de Loja, concesionada a las mineras. Entonces, el principal problema, el que debe atender la ciudadanía, es efectivamente las oportunidades y las fuentes de trabajo. Significa de que también el cabildo, la administración municipal, resuelva el tema de los trabajadores autónomos, de quienes están en las calles ganándose a lo mejor día a día y donde crece la delincuencia efectivamente. Y creo que este cabildo, como todos los últimos cabildos, le deben y tienen una factura impagable con nuestra población lojana. Ahora, Ligia, la circunstancia se vuelve más hostil cuando se ve a concejales intentando fiscalizar temas netamente vinculados, por ejemplo, en ámbitos privados. Mientras pasa lo que usted acaba de mencionar y no existe un mayor pronunciamiento, o si es que lo hubo, no hay una ejecución como tal, porque para algo están las normas, para aplicarlas, ellos siguen perdiendo el tiempo en temas o del muy el pasado, o muy que no tiene absolutamente nada que ver con lo que les compete en este momento, que es ver que se esté ejecutando la obra. Bien, mal hecha, no importa, lo importante es que se estén haciendo las cosas bien. Pero ellos están dedicados a otra cosa. Cada quien dedicados a lo que les compete, a los que les gusta, el uno queriendo ver por la cooperativa, el otro queriendo ver por ser aspirante al sindicato, el otro queriendo ver por su urbanización, el otro queriendo ver en dónde se mete, o sea, metidos en cualquier cosa menos en lo que les compete hacer. Yo siempre he dicho, cuando vamos a votar por una u otra persona, tenemos que entender a quién representa esa persona. Claro, vamos a seguir teniendo concejales faranduleros, concejales que tienen algunos intereses, sea de grupo o personales. Vamos, ¿por qué? Porque no sabemos a quién representan. ¿A quién representan hoy los concejales, hoy la alcaldesa, o de dónde viene? Yo podría decir, ¿no es cierto? O alguien puede decir entonces que hable ella. Yo desde mis 15 años estuve al frente de direcciones estudiantiles, universitarias, de trabajadores, de mujeres, etcétera. Entonces nosotros representamos a esos sectores. De hecho, porque representamos a esos sectores, yo no podía, como concejal, en el cabildo dejar que suban el transporte y que a los estudiantes universitarios no se les cobre la tarifa especial. Fue una pelea durísima conmigo y claro, con alguien que, esos son los representantes. Había un señor que representaba a precisamente el transporte en Loja, el monopolio del transporte. Entonces defiende su grupo, ¿no? Y asimismo hoy, ¿qué defienden? Sus intereses personales o de grupo. Los intereses personales o de grupo están defendiendo los concejales. Y claro, se ponen en su vista, bueno, tenemos 1 año, 8 meses, ¿qué hacemos? ¿Qué logramos? Y será el caso que quienes están en planificación están viendo cómo resolver sus temas personales y no precisamente el de la comunidad. Seguimos con una problemática que el 90% que yo logré entender cuando fui concejal, el 90% de la población en el sector rural no tienen escrituras, solo tienen derechos y acciones. ¿Qué hay que hacer? Hicimos reforma a una ordenanza, no valió. Hay que hacer allí una reforma al Código Civil. Y siempre hemos dicho, entonces no hay ese interés porque son cuestiones a largo plazo que hay que trabajarlas.
Para esto decimos, ¿a quiénes están sirviendo entonces los señores concejales? Veamos de qué grupos son, qué intereses personales tienen y vamos a ver a quiénes ellos representan, si es a la sociedad en general o a sus intereses particulares. Yo personalmente creo que están dependiendo de sus intereses particulares y personales y pensando cero en la población lojana. Muy bien, Ligia, no sé si con el poco tiempo que vamos viendo cómo se va dando el trabajo del actual cabildo, va haciendo alguna mejora, la cosa va caminando quizás a paso lento. ¿Qué opinión le deja a usted después de la salida de Franco Quesada en la nueva época en la que nos encontramos en el municipio de Loja? Debemos entender de que si hay una nueva administración es parte de una crisis y la crisis nunca se va a resolver, como dije, mientras no ataquemos a las causas principales. Esta nueva administración lo que ha hecho es seguir en ese proceso, qué sé yo, burocrático que ha tenido las administraciones, proceso simplemente de continuar con ciertas obras. No hay ni una obra que llame la atención o crea que pueda cambiar la faz de la ciudad de Loja. Cuando hacíamos el análisis y nos preguntaba el periodista y decía, bueno, ¿cuál es su principal propuesta para esta etapa, para Loja? Le preguntaban al señor que lo fenecieron, al señor Brillos. Y él decía, mi principal acción es la vialidad. Y yo entre mí decía, pero si esa es una obligación del municipio, esa no es una propuesta. Es simplemente lo que está haciendo es repitiendo una lección. Ese señor no sabía en dónde estaba parado, pero el pueblo votó por él. ¿Por qué? Seguramente por su acción farandulera, porque él nunca estuvo en un debate, nunca conoció la realidad de Loja. ¿Cuándo se conoce la realidad? Cuando uno debate, cuando uno tiene una posición crítica, cuando viene desde las bases a entender qué es lo que está pasando. Si el señor nunca debatió, ¿qué podía pensar la población lojana? De que no estaba en condiciones de dirigir una administración. Pasa lo mismo ahora. ¿De dónde viene precisamente la nueva administración? De una crisis en la alcaldía, de una crisis administrativa, de ejecución, de fiscalización y de legislación. ¿Qué podemos esperar de la nueva administración? No hay nada. Y si le preguntaran al común y corriente lo que dice el pueblo y qué está pasando, cero, polito, cero. Allí no hay absolutamente nada, no hay cambios, sino hay intereses en acabar una administración sin recursos, tenemos que reconocerlo, y sin ninguna obra que pueda resolver en lo mínimo los problemas que tiene Loja. Ahora, esto es la realidad, el futuro. ¿Qué futuro queremos para Loja? Con lo que tenemos y con lo que se puede, en este caso, tomar como una alternativa. ¿Qué cree usted? ¿Por dónde cree que podríamos ir para librarnos de todo este inconveniente en el que nos han metido, lamentablemente, la gente que hace política, no sé si por hobby o no sé por qué, pero el hecho que la cosa está mal, eso es una realidad en este momento. Ya, usted me dice, ¿y ahora? ¿Cuál es la salida? ¿Y ahora quién podrá defendernos? Chapulín. ¿No ve? Entonces, al principio yo dije, uno cuando lo llaman a votar tiene que entender que por quién va a votar, a quién representa. ¿A quién representa la persona por la que voy a votar? Representa a los sectores sociales, a los sectores populares, tiene una ideología, tiene una estructura de trabajo político, y si ha estado en la administración, ¿qué hizo, qué no hizo, cuál fue su comportamiento? Lo que debe entender quien va a dirigir la administración pública es de que debe tratar no solo con cuestiones materiales, sino humanas. Entonces, la persona que nosotros vayamos o quien nos vaya a representar debe primero saber de dónde viene y a quién representa. Mire usted, si usted me dice va a ser candidato el señor exprefecto, yo ya sé a quién representa y usted sabe más que mí, a los monopolios en Loja.
Si usted me dice que va a ser candidato una persona que ya fue candidata y que es parte del transporte, ¿a quién representa? Al monopolio del transporte. Si viene una persona que dice o que tiene a su haber gente que siempre le trabajó en la obra pública y que nunca dio paso para otra situación, ¿usted a quién va a representar? A los grupos que han estado o que han sido llamados para poder realizar las obras, a los mismos. Entonces, no representan nada. Para mí, hasta ahorita, todos los que he oído, he visto, ninguno representa a los sectores sociales y populares de lo. Dígame, alguien que represente a toda la informalidad que hay, el 48% de gente vive de la informalidad. ¿Quiénes representan a ellos? ¿Está alguien de allí representando? No hay. No hay, de todos los perfiles que se ve ahorita, ninguno representa a los sectores sociales. Lo que están representando son a sus grupos de poder o a sus grupos de carácter personal. Pero, esa es mi idea. Sí, no, y está muy bien y es respetable también justamente, Ligia, pero en la circunstancia en la que estamos, el tema de la informalidad obviamente es un problema, no es del Ecuador, eso pasa en todas las partes del mundo. Y según los datos dicen que la única manera de sacar a la gente de la informalidad es en este caso intentando generarles mayores condiciones entendibles, condiciones amenas y sobre todo de calidad, que es la intencionalidad, porque yo no creo que nadie esté queriendo estar en la calle por gusto o por justo, exhibiéndose, quién sabe, hasta que le roben o alguna cosa más, peor aún ahora que está la delincuencia terrible, se busca una alternativa, pero a pesar de eso, ya hemos visto en este caso que han pasado muchas acciones y no se ha terminado de eliminar este inconveniente que no es fruto quizás del desorden absoluto, también es de la pobreza, pero también hay que tener claro que en este desorden también existen cosas muy malas. Por ejemplo, la policía ha podido ver que en estos personajes que se camuflan detrás de la informalidad están vendiendo otro tipo de cosas, que una persona humilde y pobre, con todo respeto, jamás lo va a adquirir, porque para eso hay que tener esto. Entonces sí hay un sanatismo ante la informalidad, pero también hay muchas cosas obscuras que se esconden detrás de la informalidad. O no lo quieren detectar, también puede ser otra, también no sé qué. Pero ¿qué podemos hacer? Porque la idea es que la gente tenga una mejor calidad de vida. Siempre y cuando sea, obviamente, cumpliendo la ley como todos lo hacemos, porque no es justo. Por ejemplo, aquí, en lo del momento lo pagaron arriendo, pagar tema de impuestos, pagar gastos, y bueno, y afuera van con un celular y hacen tontería y media. Entonces uno sí se tiene que poner al filo de la vereda y el resto pues no. Entonces no hay mucha equidad en ese sentido, si hablamos poniendo ese ejemplo que le acabo de mencionar. Así es. Yo he señalado que vivimos en el actual momento una sociedad en crisis, definitivamente en crisis. La gente está sobreviviendo con la forma de trabajo que tiene. La crisis no es lojana, es nacional y es mundial. A veces, ahora que hemos estado viendo las noticias internacionales, decimos, parece que ya va a salir Maduro de Venezuela, están llegando los marines desde Estados Unidos y Trump va a salvar a ese pueblo, cuando en la práctica es producto de la crisis de ellos, de los aranceles que él mismo le subió a los chinos, y como los chinos tienen apoderados de Venezuela, entonces viene una pelea entre ellos, que es una crisis. En lo chiquito, ¿qué pasa aquí con el tema de la informalidad? Es producto de la crisis. Ya dije, la población en estos últimos años ha aumentado en cientos de miles. ¿Cuántos centros comerciales populares o mercados ha sumado Loja? Ninguno. ¿Quiénes son los autores intelectuales de que haya esa crisis? Todas las últimas administraciones municipales, pues. Entonces, ¿qué podemos ver en un estado en crisis? La gente que sobrevive vendiendo sus cosas y que en medio haya de eso la delincuencia, ¿es culpable ellos? Es una sociedad en crisis, de que a partir de eso se generen los problemas sociales, la delincuencia, la drogadicción, la prostitución, no podemos negar. Entonces, una sociedad en crisis, una ciudad en crisis, como estamos los lojanos, prolifera los problemas sociales. Y mire, algo que le llama la atención y quisiera usted que lo retome con los profesionales de salud mental,
¿Qué es lo que está pasando en Loja con los jóvenes? ¿Qué están pensando? ¿Por qué tanto el nivel de suicidios? Que aunque nos dan otros diagnósticos diferentes, porque eso es penado, entender qué es lo que le pasó a una persona que se quita la vida, atrás de esa persona debe haber otra situación, entonces salen con otros diagnósticos y estamos hablando de niveles de problemas emocionales, de depresión, de ansiedad, de temas de suicidio, de presuicidio, de problemáticas tan graves. ¿A quién le interesa? A nadie. Nosotros queremos hacer, y yo particularmente he presentado 2 proyectos, uno en el municipio y otro en la universidad, pero nadie me hace caso. Y en la universidad tuve la oportunidad de decirles, bueno, dicen, no, ya están atendiendo esos casos, no, ni atienden en un centro de salud. Hice la investigación, 150 personas mensuales atienden en 4 centros de salud que atienden problemas de salud mental en Loja. Sí, y se imagina 600 personas atendidas mensualmente, ¿qué porcentaje es en relación a la población? Ni el 0,1%, discúlpeme. Entonces, lo que hay, y allí también viene la problemática social, psicosocial, que determina de que la crisis de la delincuencia y todo esto sea cada día más grande y más grave. Muy bien, Ligia, un gusto como siempre conversar con usted. Quiero dejarle con su mensaje final y como siempre pues habrá tiempo para una siguiente ocasión. Bueno, como la política es la todología, sí quiero recalcar al nuevo Cabildo de que se haga eco de los pronunciamientos que hemos tenido estos últimos días respecto que vamos por el 6º año de la resolución Loja libre de minería. Realmente Loja está concesionado casi totalmente, no se ha pronunciado este cabildo actual ni la administración. Queremos un pronunciamiento oportuno, hemos dejado un documento allí, esperamos que en los próximos días podamos debatir este tema. Muchas gracias.